El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Esta tarde, queridos hermanos, quisiera referirme a los papás que han venido a la misa, los papás que participan a través del Facebook o en un momento dado van a ir al YouTube y van a encontrar estas palabras seguramente. Para los que gusten seguirnos, me voy a hacer promoción hoy en YouTube para que lo que a veces no vienen las familias o no vienen a misa, pueden ir a escuchar la misa en YouTube, en Spotify o donde ustedes gusten. Busquen ahí Catedral de Chilapa o Padre Toño y ahí les sale. Bueno, hoy quisiera referirme a ustedes, papás que han venido a la misa, haciendo uso de estas palabras que hemos escuchado del Salmo 21, que es muy bonito el Salmo hoy. Dice el estribillo: qué bueno es darte gracias, Señor. Hoy, queridos hermanos, denle gracias a Dios porque les ha concedido o nos ha concedido un papá. Qué bueno es darte gracias, Señor, por ese Padre que tú me diste. A lo mejor con defectos, a lo mejor con carencias, a lo mejor con debilidades, pero al final Dios te dio ese Padre que se esmeró, ese Padre que supo dar lo mejor de su vida. Te dio a lo mejor su juventud, a los que son los hijos primeros, a los que somos los últimos a lo mejor, pero nos dio su vida madura. Yo soy el último de una familia y supo dar lo mejor. Y yo creo que los papás, aquí está, yo veo ahí muchos papás grandes que han dado lo mejor. Y yo pensaba en esos papás con el Salmo y dice: qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo,
y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. ¿Quién de nosotros al despertar no ha visto a su papá que ya está despierto? Que llega la noche y a lo mejor de niños nos vamos a dormir y nuestros papás, aún cansados, todavía están ahí despiertos. A lo mejor platicando con la mamá de cosas, ¿cómo le vamos a hacer? Ya se nos acabó el dinero. Nuestro hijo se enfermó, tenemos que llevarlo al doctor. ¿Cuántas preocupaciones? No solo el padre de familia, sino juntamente con la mamá y los dos, cuando se saben entender, qué equipo tan hermoso pueden hacer. Cuando no están buscando el reclamo, sino al contrario, cómo están dialogando para hacerle frente a esos grandes problemas que se enfrentan los papás, que a lo mejor de jóvenes no se daban cuenta que le iban a llegar estos grandes problemas. Ya el hijo se enfermó. Desde que viene ya un hijo en camino, empiezan las grandes dificultades y las aventuras de un padre inexperto, de una madre inexperta, pero juntos van adquiriendo la experiencia. Los papás que están aquí, ¿cuánta experiencia hoy tienen? Por eso muchas veces los papás, cuando ya sus hijos han marchado, dicen: yo te enseño. Hasta la abuelita dice: a ver, yo voy a bañar el niño porque tú no sabes. Yo ya aprendí con 5, con 6, con 2. Pues la abuelita sabrá mucho, pero nomás dirige a tu hija, a tu hijo, para que él aprenda a bañar también a su hijo. Así si se le cae, es de él y no de la abuelita. Papás. Y sigue diciendo el salmo tan bonito: los justos crecerán como las palmeras, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Los frutos de los papás. Cuando un papá se esfuerza, cuando una mamá también se esfuerza, miren cómo crecen de altos. Y el hijo siempre va a admirar a su papá, y el papá siempre va a ser el mejor. Papás, que esa figura tan hermosa que nosotros nos creamos desde nuestra infancia, no la pierdan. Que siempre sus hijos los admiren. Que siempre en ustedes se encuentren, papás, un consejo. Que siempre encuentren en ustedes, papás, una palabra de aliento. Que siempre encuentren en ustedes, papás, una motivación de decir: vamos a salir adelante. Y siempre ahí el hijo buscando la sombra, buscando el consejo. Cuando habla de sombra, yo me quiero pensar en ese buen consejo que yo recurro a mi padre, y siempre voy a encontrar una palabra de aliento, siempre voy a encontrar una palabra de motivación, siempre voy a encontrar un impulso, siempre voy a encontrar un buen ejemplo de ese padre que se ha sabido ganar la vida, a lo mejor sin estudios, pero la vida le ha enseñado a formar una familia. Por eso, y sigue diciendo el Salmo, seguirán dando fruto en su vejez. Papás, a lo mejor ya son grandes y están cansados, pero siguen dando ese fruto. Siguen siendo admirados. Los abuelitos siguen siendo admirados. Solamente no los va a admirar un hijo cuando se llene de soberbia, que dice: ¿y de qué te voy a agradecer si no me diste nada? Pues por lo menos agradece que te dio la vida. Por eso agradécele a tu papá. Y si no has recibido de verdad nada, pues no le agradezcas. Pero yo creo que todos los hijos tenemos algo que agradecerle a los papás. Por eso hoy, papás,
no solamente hoy, siempre siéntanse dichosos por haber sido elegidos para ser padres. Y siéntanse elegidos y siéntanse acogidos por el Eterno Padre, porque Él les está dando la sabiduría a través del Espíritu Santo para que conduzcan su familia. Hoy yo les decía, vamos a orar por ustedes. Hijos, de vez en cuando, mándenle celebrar a su papá una misa, no esperen que se mueran, porque solamente cuando los mandamos celebrar una misa cuando ya se murió el papá, y en vida, ¿por qué no les manda a celebrar una misa? Voy a ir a apuntarle y voy a llevar a mi papá para que se sienta feliz y que escuche su nombre. Hoy, en acción de gracias por mi Padre que me ha dado la vida. No solamente la misa es para los muertos. Esposa, también hoy, mándale celebrar una misa a tu esposo diciéndole, para que mi esposo sea un padre excepcional. También para que mi esposa sea una esposa y una madre. Una esposa enamorada y una madre providente. Una madre hacendosa. ¿Quién no nos gustaría tener esos papás? Por eso hoy, papás, no solamente reciban la felicitación, sino hoy delante de Dios, de ponerse de frente a Dios y decirle, Señor, yo quiero ser mejor papá. He sido mejor, he sido bueno, pero no te quedes con lo bueno. Sigue siendo el mejor papá. Ese papá que siempre tu hijo, aunque sea profesionista, seas ejemplo para él. Pues hoy le pidamos que los hermanos, que nos ayude a todos. Hijos, siempre oren por sus papás. No se conviertan en sus jueces, porque a veces los hijos nos convertimos en jueces del papá o de la mamá. No. Cuando te llegue esa tentación para juzgar a tus papás, no lo hagas. Mejor vete en auxilio de tu papá. Dile, Padre, ¿en qué te puedo apoyar? Y si ves ahí a tu padre a veces agachado, vete a decirle, Padre, ¿en qué te ayudo? ¿Qué te pasa? A veces los hijos no le preguntamos a nuestros papás. Vemos que el papá está en silencio y muchas veces la mamá te dice, déjalo, así siempre está de por sí. No, vete a verlo, ve a saludarlo. Padre, a lo mejor a tu papá le duele su cabeza, a lo mejor a tu papá le pasó algo en el trabajo y por eso está ahí en silencio, esperando que el hijo vaya a levantarlo también. Porque a veces los hijos nomás queremos que el papá nos levante, pero también tu papá es un ser humano y a lo mejor se cayó, a lo mejor cometió un error, a lo mejor le preocupa algo. Vete tu hijo a levantarlo, vete a levantarlo, no lo juzgues, al contrario, ve a decirle, Padre, ánimo, aquí estamos tus hijos. Y así a la mamá también, porque si no nos convertimos en esos jueces de que de por sí así es, ha de haber hecho aquello, no deja, no, queridos hermanos. Hoy, si tus papás todavía viven y los puedes visitar, vete a verlos. Llévales un detallito. Invítales de comer, no llegues a comer nada más con las manos vacías. Vete y dile, Padre, ven, pasé a comprar un pollo rostizado porque quiero disfrutarlo contigo. Y coman juntos. Y si tu papá no está aquí, mándale un mensajito bonito, una palabra alentadora. Y si tu papá ya se fue al cielo, ora por él. Y dile, Señor, si mi padre aún todavía no te contempla,
que mi oración esta mañana, esta tarde, este mediodía, le sirva para que salga y te pueda contemplar y Él después pueda interceder por nosotros. Que así sea. Nos ponemos de pie.